Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Un gusto conocerlas al fin, ponerles rostros a los correos. Cuéntenme en qué año están de la carrera. Estamos en cuarto de economía y negocios. Ah, ya. Ujú. Está Sí, no sé interesante, si, bonita carrera. sí, está bonita. No sé si conoce a Romel Rodríguez. Sí, sí, desde Ajá, luego. sí, él nos recomendó de que lo contactáramos. Ah, súper bien, sí, con Rommel. Sí, Bueno, él tiene mucha más experiencia que yo. sí, él nos dijo que podíamos contactarlo a usted porque él nos da la materia de finanzas públicas. Ah, está interesante. No, súper bien. Sí, Rommel es bueno. Es bueno. sí, muy bueno. Sí. Bueno, cualquier cosa a la orden, así que ustedes me dicen cómo procedemos. Primero, buenas tardes. Primero agradecerle por su tiempo. Sabemos que tiene una agenda un poco ajetreada, pero muchas gracias por ayudarnos con nuestro proyecto. Bueno, creo que nos puso un rostro, ¿verdad? Pero me presento, soy Susana Mendiola y junto a mis compañeras Catherine Calderón y Florenina Mejía, estamos haciendo una investigación con respecto al sistema de pensiones en el país, principalmente desde la época de la segunda reforma del 2017 hasta previo a la tercera reforma en 2022. Entonces, nosotros teníamos una serie de preguntas para realizarle, ya se le enviaron por correo también, pero igual ahorita quisiéramos tratarlas con usted durante la llamada. Excelente, adelante. Ustedes me dicen cómo empezamos. Pues, ustedes me dicen las preguntas y vamos Sí, ahí desarrollando. gracias. Previo a esto, quisiéramos solicitar su consentimiento para poder grabar la sesión, esto con fines académicos, entonces no sé si nos autoriza. Adelante. Está bien, sí. Gracias. Muy bien. Ahorita yo voy a realizar dos preguntas, luego seguirán mis compañeras para que también sea un poquito dinámico. Y la primera de la que quisiéramos saber es cuáles son los principales desafíos históricos del sistema de pensiones que motivaron a la reforma del 2017. Bueno, para empezar, yo sé que su horizonte temporal es correspondiente entre la segunda y antes de la tercera reforma, pero al hablar de los desafíos y los retos históricos del sistema de pensiones, uno se tiene que remontar al pasado. De hecho, si el sistema de pensiones entre 1969 y 1996 venía funcionando como un sistema de reparto y luego vino la reforma de 1996, la primera reforma estructural que se implementó a partir del 98, que lo cambia y lo convierte en un sistema de capitalización individual. Entonces, digamos que eso cambia la naturaleza del sistema de pensiones en cuanto a cómo se va a financiar. Pero a pesar de cómo ha funcionado el sistema, si ha sido reparto, capitalización individual, mixto, etcétera, uno de los principales desafíos históricos del sistema de pensiones ha sido su baja cobertura. Históricamente, en promedio, solamente una de cada 4 personas trabajadoras cotiza al sistema de pensiones. Entonces, eso prácticamente está dejando a 3/4 partes de las personas trabajadoras sin cobertura de previsión social. Ahora bien, ¿qué es lo que va ocurriendo? Esa baja cobertura lo que hace es que muy pocas personas estén acumulando ahorros para una pensión futura, pero todas logran en efecto pensionarse. De hecho, y les puedo pasar las referencias luego, hay un estudio de Fundaungo que muestra cómo de todas esas personas que cotizan, solamente el 40% logra cumplir las condiciones que pide el sistema para obtener una pensión. Entonces vemos que cada vez la sombría de la seguridad social va encogiéndose. La cuarta parte de la población trabajadora, pero luego de esa cuarta parte, el 40% cotiza, y luego habían proyecciones antes de la reforma de 2017 del Ministerio de Hacienda que mostraban que de esas personas que iban a lograr pensionarse, cerca de 3/4 partes lo iban a hacer con una pensión mínima o cercana a la mínima. Entonces, hay una gran desprotección
y ahí arroja el segundo problema. El primero es la baja cobertura, el segundo es algo que se le denomina técnicamente la poca suficiencia de las pensiones o, en palabras más sencillas, el monto de las pensiones. Las pensiones en El Salvador, a partir de la reforma del 98, fueron comportándose de manera diferenciada. Hubo grupos que tenían buenas pensiones, pero por elevaciones artificiales que se les hizo sin encontrarles una fuente de financiamiento. Y hubo otras personas en la práctica, las presentes y nosotras, futuras generaciones, que posiblemente vamos a tener pensiones incluso más bajas. Y es una de las ocupaciones que uno ha escuchado en la agenda de muchas personas trabajadoras. Y para mí, el tercer gran desafío del sistema de pensiones es su sostenibilidad financiera y actuarial de corto y largo plazo. La financiera es todo esos temas de los ingresos que alcance para afrontar las responsabilidades del sistema, pero en paralelo eso tiene que ser sostenible tanto en el corto plazo para que presentes y futuras puedan optar a las mismas condiciones y derechos de una pensión. Pero el problema el meollo del asunto ha sido que el sistema de pensiones ha estado muy anclado a la dinámica fiscal. Afecta porque hay una deuda de pensiones que pone presión a las finanzas públicas, eso por un lado, y por el otro lado, el ritmo del gobierno al momento de estar tomando prestado del fondo de pensiones puede estar afectando a sí mismo a través de la rentabilidad el monto de la pensión que le va a quedar a las futuras generaciones. Yo sé que al inicio parecerá como bien enredado todo, pero yo ubicaría para iniciar estos tres grandes problemas y desde luego podemos continuar platicando posteriormente. Muy bien, súper interesante la verdad. Y también siempre en este mismo rumbo nos gustaría conocer ya dentro de la reforma del 2017, cuáles fueron algunas problemáticas o retos que surgieron. La reforma de 2017, digamos que surge en un contexto de alertas fiscales, lo voy a denominar de esta manera. La reforma se aprueba en septiembre de 2017, pero de hecho meses anteriores, marzo o abril, si no mal me equivoco, ocurre un hecho muy, muy interesante. El gobierno entra en impago o en un famoso default selectivo con el fondo de pensiones. ¿Qué significa esto? Como el gobierno desde 2006 a la fecha, eso continúa ocurriendo, pide prestado del fondo de pensiones de los actuales ahorrantes para pagar responsabilidades del sistema antiguo de pensiones, cada cierto tiempo tiene que estar honrando esa deuda, es decir, estar pagando capital e intereses a ese fondo de pensiones. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que justamente en abril de ese año, de 2017, tenía que honrar un parte del pago de capital e intereses. Para eso tenía que solicitar un redireccionamiento de fondos en la Asamblea Legislativa, pero los votos no se obtuvieron. Entonces, digamos que el dinero estaba ahí para poder pagarse, pero no se pudo redireccionar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es como cualquiera que si uno en su fecha de corte y luego en la fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito no la paga, pues cae en mora. Entonces el gobierno no logró honrar su deuda. Entonces lo que ocurrió, eso es como un ejemplo de todo lo que había venido ocurriendo en el pasado. Cada vez el gobierno tenía que solicitar más y más y más dinero al fondo de pensiones para poder hacer frente a estas otras responsabilidades del antiguo sistema. Ese endeudamiento eventualmente, quieras o no, le quitaba cierta libertad fiscal porque eran fondos que tenía que dedicar para eso y no para otras posibles necesidades. Entonces, dentro de todo, si bien la reforma se intentó posicionarse como una reforma integral, tuvo muchos problemas. El primero es que fue una reforma con un sesgo fiscal. Trataba de darle alivio al gobierno y con esto, por ejemplo, una de las medidas fue crear la cuenta de garantía solidaria, que es este pilar común que actualmente todavía existe,
en donde todas las personas trabajadoras aportan y ahora este pilar se hace cargo de cierto grupo de responsabilidades que antes eran responsabilidad del gobierno. Entonces, digamos que lo que hace es que si antes el gobierno tenía que endeudarse para hacer frente a ciertas responsabilidades del sistema de pensiones, ahora con esta reforma, la cuenta de garantía solidaria, con todos nuestros ahorros, le está dando pago a estas responsabilidades del sistema de pensiones y le baja un poco la carga fiscal al gobierno. El otro detalle fue que la reforma, ante todo, mantuvo la administración privada del fondo de pensiones. Las dos AFPs continuaron funcionando, continúan operando e incluso son ellas quienes administran esta cuenta de garantía solidaria, este pilar común. Ahora bien, otro detalle, ¿cuáles fueron algunos de los defectos, por así decirlo, de esta reforma? Creo que la más importante es que no retomó medidas puntuales para mejorar la cobertura del sistema de pensiones. Lo único que se hizo, por ejemplo, fue la incorporación de esta idea de crear una planilla única para reducir la brecha entre cotizantes al sistema de salud y al sistema de pensiones. Por ley, una persona tiene que cotizar a los dos sistemas, pero siempre había existido una brecha como de 100,000 trabajadores y trabajadoras que cotizaba a salud y no a pensiones. Entonces, con una planilla única, esos vacíos se tenían que estar llenando. Pero más allá de esa medida, por ejemplo, solo para ponerles un ejemplo, hay un artículo que en cada ley de pensiones se ha mantenido tal cual, que dice que se debe crear un reglamento especial para incorporar a personas trabajadoras domésticas y trabajadores agrícolas. Y eso desde 1996 aparece el artículo. Y a la fecha ese artículo no se ha operacionalizado. Ese reglamento nunca se ha creado a casi 30 años. Entonces, por eso, si la cobertura no sube, ahí va a generar ese tipo de problemas. Otro cambio que se hizo fue diferentes modalidades de beneficios, que uno de los que más sonó fue incorporar esta idea del anticipo de saldo, que muchas personas ocuparon durante la pandemia, donde una persona podía solicitar hasta el 25% de sus ahorros con la condición de que lo devolviera al momento previo del retiro, para que no le afectara en el cálculo de su pensión. Ya después la reforma de 2022 es otra historia, hizo otros cambios respecto a eso, pero digamos que ese es el contexto que caracterizó la reforma de 2017. En uno de los principales logros, por así mencionarlo, por así decirlo, y lo voy a citar palabras de el doctor Carmelo Mesalago, un experto en el sistema de pensiones, tiene más de 50 años estudiando los sistemas de pensiones de América Latina. Cuando analizó el caso de El Salvador, a la reforma de 2017, él le denominó una re-reforma. ¿Qué quiere decir reforma? Es un cambio en el sistema de pensiones que le inyecta solidaridad al sistema y le inyecta un poquito más de diversificación del riesgo. ¿Por qué? En un sistema de capitalización individual, yo ahorro en mi propia cuenta, el ahorro que acumule al final más la rentabilidad que genera va a determinar mi pensión. Esos riesgos asociados por ejemplo, al desempleo, etcétera, los asumo yo, entonces el riesgo se individualiza. Pero cuando se inyecta solidaridad, se hace a través de la cuenta de garantía solidaria. ¿Cuál es una ventaja de la cuenta de garantía solidaria? Que es este pilar común que va a permitir, por ejemplo, sostener las pensiones a lo largo del tiempo y que cuando a una persona que se ha pensionado su cuenta individual de ahorro para pensiones, a ver, esa persona sigue
que vive y necesita seguir teniendo. Entonces, la solidaria asume esa responsabilidad y ahora es a través de la cuenta que se le va a pagar a las personas sin bajarle la pensión. Entonces, ese es un principal beneficio. ¿Por qué? Porque si uno lo compara cómo funcionaba antes, uno tenía su cuenta individual, tenía su cálculo de pensiones, pero cuando se le acababa, pasaba inmediatamente a tener una pensión mínima a cargo del Estado. Entonces una persona podía tener una pensión de 500, 600 dólares, pero se le acababa su cuenta. En ese momento la pensión mínima era de 207 dólares. Entonces imagínense ese cambio bruto en el ingreso por monto de pensión. Ahora con la cuenta de garantía solidaria se mantienen ese mismo monto de pensión al de finalista. Entonces ese es un beneficio. O le otorga, colectiviza el riesgo y en caso de que una persona viva más de lo que le dura su cuenta, pues va a estar ese recurso para poder afrontar esa responsabilidad. El otro detalle que es clave mencionarlo, y aquí hubo un diálogo social no integral, pero sí hubo consulta durante el proceso de discusión a diferentes sectores. De hecho, la conversación en torno a la reforma inicia a finales de 2015, se desarrolla a lo largo de 2016 y todavía en 2017 se comienzan a escuchar a diferentes sectores. Se recibieron en la Asamblea Legislativa a centros de investigación, a sindicatos, a partes patronales también. Entonces, si bien hay muchos aspectos de mejora en ese proceso, pero el solo hecho de consulta también es un gran beneficio. El otro detalle que para mí es clave, el tema de cómo la reducción de la comisión de las AFPs, que antes era del 2.2% sobre el ingreso base de cotización, baja al 1.9%. De ese ingreso no todo es para la AFP. Una parte, la AFP lo tenía que ocupar para comprar un seguro de riesgo en caso de que la persona entrara en una etapa de invalidez o supervivencia. Entonces, como comprar un seguro para la persona. Y la otra era su comisión neta. Tal vez un último aspecto de esa reforma es que al menos hubo un cierto nivel de transparencia en los estudios actuariales que estaban detrás de ella. Aquí ocurrió algo que no es lo ideal. Los estudios actuariales son estos estudios que muestran qué tantos ingresos va a generar el sistema, ver qué tantos los gastos va a generar el sistema en los próximos 100 años, para ver si contablemente hay un equilibrio. En pocas palabras, para ver si esa reforma es sostenible en el largo plazo. El estudio actuarial se hizo después de aprobar la reforma. Entonces, eh, fue al revés, pero al menos se disponía de ese estudio actuarial y las actualizaciones periódicas que hacía la superintendencia del sistema financiero para identificar cuándo el sistema iba a entrar en una alerta. Contrario a lo que ocurre ahora, que esos estudios actuariales no están disponibles al público y no hay sustento técnico para mantenerlos en reserva. Para mí esos son como algunos de los logros que identifico de la reforma. La,
que iba a la cuenta individual para pensiones. Entonces, ¿qué es lo que quiero reflejar con esto? Que ahora sí, era 1.9, 8.1 de la cuenta individual, que ahora, incluso con una tasa de cotización más alta, menos dinero iba a ir destinado a mi cuenta individual de ahorro para pensiones. Y es esa la que toma como base para calcular mi pensión al final. Entonces, ese es como uno de los cambios paramétricos más destacados. O es importante resaltar lo que no cambió. Se mantuvo el tiempo de cotización. La ley actualmente exige 25 años o 300 cotizaciones continuas o discontinuas a lo largo de la vida laboral, que en diferentes investigaciones se han mostrado para el caso de El Salvador puede ser un periodo bastante alto, porque las personas van transitando del desempleo a la informalidad, al empleo formal o a la inactividad. O sea, es bien difícil que una persona permanezca tanto tiempo trabajando en el mercado de trabajo. Lo otro que se mantuvo es la edad de retiro, 55 años para las mujeres, 60 para los hombres. Son edades que no se han modificado desde que se creó el sistema en 1969. Entonces, y uno se pone a pensar en la dinámica demográfica de este país, en donde somos una población más longeva, vivimos más, las personas adultas mayores van representando una proporción más importante. Entonces, ¿por qué los gobiernos no evitan tocar ese tipo de parámetros? Porque son medidas impopulares y que tienen costos políticos altos. Si a alguien le dice, vamos a incrementar 5 años la edad de retiro, pues va a generar una cierta efervescencia social, ¿verdad? Entonces, y eso puede ser un desgaste de capital político. Por eso es que usualmente cuesta manejarlo, pero lo que ha ocurrido es que a la fecha, junto a Haití, somos de los países que tienen las edades de retiro más bajas a nivel latinoamericano. Países como Uruguay, Argentina, Chile, tienen edades mucho más altas. Usualmente andan entre 65 años. Entonces, ese es otro de los parámetros que no se tocó. Y este gran cambio de pasar a una cuenta de garantía solidaria le cambia un poco el funcionamiento al sistema de pensiones y de alguna manera le pone como un poquito de características de un sistema mixto, porque nosotros aportamos una parte a un pilar común y otra parte a nuestra cuenta individual. Y ese pilar común está sirviendo ahorita para pagar parte de las pensiones de personas que ya están jubiladas. Suena como un sistema de reparto eso. Entonces, ahí va a haber otro gran debate. Bueno, esos serían los aspectos que resaltaría para esta pregunta. Es una pregunta muy interesante. Digamos, hay que ver hay dos tipos de objetivos, lo que uno esperaba ver y uno lee los considerandos del cuerpo legal y uno ve los discursos que se mencionaban entre los funcionarios en ese momento, incluso varios lo catalogaban como una reforma integral. Si uno lo ve como generar, para mí hubo dos objetivos de fondo no tan ocultos, pero sí no eran el estandarte de la reforma. El primero era generarle un respiro fiscal de corto plazo al Estado. Ese posiblemente se logró. No sé con qué tanta nivel de efectividad, pero al menos el Estado en ese momento pudo tener un cierto alivio fiscal, porque la cuenta de garantía solidaria ya lograba cubrir ciertas cosas, pero no hay almuerzo gratis. Lo que ocurrió en el fondo fue un problema estructural que en este momento tiene una cierta dimensión, lo lanzo hacia el futuro y eso va a ser preocupación de otra administración. El problema es que al lanzarlo al futuro y no atenderlo desde ya, va incrementando la dimensión de ese problema. Y es lo que está ocurriendo ahora. Si se dan cuenta o si ustedes pueden percibir por qué cada vez se hace más frecuente la necesidad de una reforma.
pasó en 1998, en 2006 hubo diferentes arreglos que se podrían explicar como reformas importantes, no estructurales, pero que sí cambiaron bastante el sistema de pensiones. Después pasaron 10 años, 2016-17, que se discutió y aprobó una nueva reforma. Luego se aprobó otra 2022, hace 5 años, y prácticamente 3 años después, el Fondo Monetario Internacional, 2, 3 años después, está diciendo es necesario implementar una reforma al sistema de pensiones. Cada vez el problema se está haciendo más grave y más difícil de ocultar. Otro objetivo de fondo que sí se logró fue mantener la administración privada. Y ahí hay un gran debate, no solamente teórico, sino incluso también ideológico, de cuál debería ser la mejor forma de administración. Si debería ser una administración 100% pública, 100% privada, un régimen mixto o algo paralelo. Todos los sistemas tienen sus pros y sus contras, pero en todo caso sí hubo bastante preocupación para tratar de mantener la capitalización individual, porque la reforma del gobierno de ese momento era implementar un sistema mixto. Entonces ahí hubo como cierta resistencia, grupos de poder que trataron de combatir esa idea del sistema mixto. Insisto, eso ya son temas que incluso sobrepasan el alcance de este espacio, eso ya son temas de economía política, pero ese fue el objetivo. Pero nunca en el fondo se dio el objetivo de mejorar la cobertura. No sé, por eso no se puede decir que no se logró, porque en el fondo uno leía el cuerpo de ley y no tenía medidas que trataran de efectivamente implementar eso, porque no solamente es responsabilidad del sistema de pensiones, ahí entra el mercado del trabajo, el tema fiscal, cómo financiar pensiones para las personas que no tienen, ya va siendo un tema mucho más complejo. Bueno, muchas gracias. Ahora pasamos a las 2 últimas preguntas. Y ¿cuáles medidas cree que se han implementado desde 2017 para incorporar a personas que históricamente han sido excluidos, como trabajadores agrícolas o domésticas, o también del sector informal, o si no se han incluido? No, de hecho contundentemente no se han implementado medidas que buscan explícitamente atender a este tipo de sectores. Les mencionaba el caso del reglamento para la incorporación del trabajo doméstico y personas en la agricultura. Este reglamento lleva prácticamente 29 años que la ley dice que hay que crearlo y no se ha creado. Hay una modalidad para trabajadores y trabajadoras independientes que pueden aportar al sistema de pensiones con sus propias condiciones por sí mismos, pero ¿qué es lo que ocurre? Es un esquema bastante desfavorable, porque cuando una persona es asalariada, hay una parte que la pone de su salario, pero hay otra parte que la pone la parte patronal. Entonces eso de alguna manera es más efectivo respecto a un trabajador independiente que tiene que registrar un ingreso al menos del equivalente al salario mínimo del sector comercio para cotizar, pero ahora con las tasas vigentes, que es el 16% de cotización, el 16% completo lo tiene que poner el trabajador. Entonces, y si tomamos en cuenta que personas en la informalidad tienen ingresos fluctuantes, en general son más bajos que los del sector formal, pero también tienen esta característica de ser fluctuantes. Hay meses en los que logran obtener un mayor ingreso, hay meses que tal vez no logran generar ingresos suficientes. Entonces, esta dinámica lo que hace es que en el fondo sea un sistema que no incentiva la incorporación de trabajadores independientes. En otros países, como Uruguay, por ejemplo, hay esquemas simplificados que se llaman monotributo, que en donde personas independientes o en la informalidad se afilian y en un solo pago están pagando, valga la redundancia, impuestos y aportes a la seguridad social, salud y pensiones, y con una tasa que considera su dinámica de que son personas en la informalidad. Entonces, ¿a qué les ayuda eso? Las personas están cotizando y están acumulando ahorros, están adquiriendo, o sea, son partícipes de esos derechos a la seguridad social, aportan
contributos al tema fiscal, y eso también le da como un paso previo a formalizarse. Y eso lo que ayuda es a mejorar la cobertura, a mejorar los ingresos fiscales y, por ejemplo, a que estas personas puedan optar a proyectos de mediano, de una envergadura más amplia. De ahí medidas, por ejemplo, de este recorte de la brecha entre cotizantes a salud y cotizantes a pensiones, con la planilla única que se ha venido implementando, se había venido recortando esa brecha. Sin embargo, ya desde 2023 ya no le podemos dar seguimiento a esos datos porque la superintendencia ya no publica esos datos por razones desconocidas. Entonces, ahorita con el tema de pensiones estamos como con la luz apagada, o sea, no sabemos qué ha ocurrido, y lo que nos hemos venido a enterar han sido por informes del Fondo Monetario, por de las calificadoras de riesgo. Entonces, en sí, medidas, por ejemplo, otros países tratan de incorporar incentivos para que personas jóvenes coticen, por ejemplo, no pedirles toda la tasa de cotización, sino una parte de la cotización. Hay países que dan, por ejemplo, para el caso de las mujeres, aportes cuando ellas salen del mercado de trabajo por motivos de la maternidad. Eso aquí en el país no se ha implementado. A ver, hay que evaluarlo y tomar en cuenta todos los costos fiscales y los costos que implicaría de hacerlo sostenible, pero ni siquiera se han tenido esas discusiones, o al menos no han sido públicas, o no se han visto desde la esfera pública. Entonces, en conclusión, a mi parecer, no se han ejecutado medidas que traten de atender a la población vulnerable en el tema de cobertura. Bien, muchas gracias. Ahora sí, la última pregunta. Hemos visto como muchas problemáticas que se dieron para la reforma 2017 y algunas cosas que pasaron luego, pero la última pregunta es, ¿cuáles fueron las razones que motivaron a una reforma en 2022 luego de la reforma en 2017? Es una pregunta bien curiosa. De hecho, la administración de 2019-2024 tenía entre sus estrategias esta discusión de una reforma al sistema de pensiones. Atendieron un tema que estaba en la preocupación de la población pensionada, que tenía que ver con las pensiones bajas. Entonces, y digamos que ese fue como comunicacionalmente el estandarte para implementar esa reforma. Y hubo muchas cosas más, pero que me gustaría ir matizando. Por ejemplo, el primero que se incrementó, y creo que fue lo más sonado, la reforma de 2022 lo que hizo fue incrementar hasta en un 30% las pensiones por vejez de las personas que ya actualmente están pensionadas. Y de hecho, las próximas por pensionarse pueden optar a ese beneficio siempre y cuando no hayan hecho uso del anticipo de saldo anterior, o si lo utilizaron, que hayan devuelto el dinero. Al inicio, obviamente, entre la opinión pública eso suena como algo muy favorable, es consumo de corto plazo adelantado, pero lo que la gente no sabe o no se da cuenta es que sus pensiones en ese momento, el dinero sale de sus ahorros, de su cuenta individual. Entonces, si yo tengo este ahorro, pero le estoy pidiendo un incremento a la pensión, lo que voy a generar es que mi ahorro se me acabe más rápido, porque ahora con ese 30% no hubo ninguna estrategia para decir y lo voy a financiar de esta manera. No, es como generación automática, incremento 30%, la gente se está acabando su ahorro más rápido y la gente ese incremento del 30% se lo está financiando ella misma. Luego entra la cuenta de garantía solidaria, lo que ya les comentaba antes, de que esta cuenta lo que permite es que si en caso de que se acaba su pensión o sus ahorros, comienza la cuenta individual, la cuenta de garantía solidaria a hacer frente y dar los recursos para pagarle sus pensiones. Pero si ahora las pensiones se incrementaron tanto y no le dieron los recursos debidos a las cuentas, pues el dinero se va a acabar más rápido. Y es por eso que, por ejemplo, ahorita se sale esta noticia de que en 2027 la cuenta de garantía solidaria va a entrar en déficit.
no va a tener los recursos suficientes para afrontar esa responsabilidad. Entonces, como les digo, 30% de incremento, pero hay que tener su matiz. Luego, él se planteó esta idea comunicacional de reducción de la comisión de las AFP del 1.9% al 1%, y que ahora van a ganar menos. Eso hay que matizarlo también. Yo les había contado que antes del 1.9%, aproximadamente la mitad de esa tasa, como 0.85, iba para contratar un seguro. Entonces quiere decir que la AFP en el fondo tenía una rentabilidad menor del 1%. O sea, su tasa de comisión era menor a eso. Pero ahora, con el 1% que les han dejado, ellos ya no están en la obligación de contratar ningún seguro de sobrevivencia. Y esa responsabilidad ya no está a cargo de la AFP, sino de quién, de la cuenta de garantía solidaria. Entonces, comienzan a darle muchas más responsabilidades a la cuenta de garantía solidaria sin darle los ingresos suficientes. Entonces, ahora, si ustedes ven los estados de las AFPs, y esto ha salido en diferentes noticias, los estados financieros, las utilidades han incrementado. Y han incrementado cuando no están generando la rentabilidad esperada para las personas. Cuando, por ejemplo, en otros países lo que se hace es que la rentabilidad de las administradoras se ancla a la rentabilidad que le generan a ustedes en sus cuentas. Si generan una buena rentabilidad es porque están haciendo bien su trabajo. No hay problema que tengan buena rentabilidad. Pero, ¿cómo puede ser algo que las pensiones cada vez son más bajas, pero las AFPs tienen rentabilidad más altas? Y ahí entra otro debate. Y el tema más importante, se planteó comunicacionalmente esta idea de que ahora el gobierno ya no iba a tomar prestado del fondo de pensiones, porque se eliminaban todos los instrumentos que funcionaban anteriormente. Eso fue falso. En realidad lo que hicieron fue cambiar el nombre. Y antes eran certificados de inversión previsional, SIP, y ahora se llaman certificados de obligación previsional, COP. O sea, hasta en eso no hubo tanta creatividad, solo le cambiaron una letra y una palabra. Pero lo más alarmante de eso es que antes había un techo, o sea, un límite donde el fondo decía, no le puedo prestar más de esto, porque la ley dice que no le puedo prestar más de este porcentaje, pero con la nueva ley eliminaron ese techo. Entonces, en los últimos años lo que se ha visto es que la actual administración ha ido tomando dinero prestado de una manera mucho más rápida. No teníamos los datos oficiales, la superintendencia antes los publicaba, los dejó de publicar, y nos fuimos a enterar hasta hace poquito con los informes del Fondo Monetario Internacional que sacaron, en donde prácticamente están diciendo el 90% del fondo de pensiones está concentrado en instrumentos públicos. Entonces, eso es grave, porque, y no quiero decir grave en general porque los tenga el gobierno, sino porque un principio financiero es diversificar la cartera de inversiones para contener el riesgo. No es buena idea tener, lo famoso dicho, todos los huevos en una misma canasta. Aparte, el gobierno con una parte de la deuda se autorrecetó, por así decirlo, 4 años de un periodo de gracia en donde no pagar capital e intereses. Eso en el corto plazo va a afectar las pensiones de las personas que en este momento están próximas a pensionarse. Es como que si ustedes tuvieran una inversión y no solamente no pueden tocar ese dinero, sino que no les está incrementando para nada su cuenta. Entonces, eso lo que ha permitido es darle un alivio fiscal de corto plazo al gobierno en los próximos 4 años. La situación de caja ha estado bien complicada y ahí, desde luego, Rommel tendrá mucho más conocimiento que yo al respecto de cómo están las finanzas públicas a nivel de ingresos, gastos, flujos de caja, etcétera. Pero, de nuevo, ¿cuál ha sido el problema? Y con esto cierro, que el sistema de pensiones, por las diferentes administraciones, no es exclusivo de este gobierno. En general, el sistema de pensiones ha sido visto como la canasta de huevos de oro, porque es un fondo muy importante, es un fondo grande. Solo para ponerles de referencia, el fondo de pensiones ahorita anda en 14.9 mil millones de dólares. O sea,
es más del 40% del PIB. Es decir, si se dan cuenta, el fondo de pensiones es mayor que las remesas que recibe el país, es mayor que la inversión pública y privada que recibe el país, es mayor que el gasto público que realiza el gobierno. O sea, es un fondo sumamente grande. Y a nivel latinoamericano, en términos relativos, es el segundo fondo más grande que existe, comparado con su economía. El primero es el de Chile, pero el de Chile es un sistema que viene de 1980 y pico. Entonces, es un fondo grande que al final solamente da cobertura a una población bien pequeña de las personas adultas mayores, pero que está teniendo implicaciones fiscales que van a afectar a millones de personas. Porque si al final el fondo de pensiones falla, el mandato que está de quién tiene que ser responsable de la seguridad social es el Estado. Va a tener que cubrirlo con ingresos, con deuda que quieras o no, o ingresos fiscales a través de impuestos que pagamos todos y todas, incluso las personas que nunca cotizan y que nunca van a cotizar. Entonces se dan cuenta que es prácticamente al ritmo en que vamos, es posible que se vayan a dedicar recursos de personas que nunca han cotizado el sistema de pensiones para pagar las pensiones de un grupo relativamente privilegiado de trabajadores. Esto es bien regresivo. O sea, eso lo que está generando es un círculo de desigualdad. Entonces, el reto es cómo hacerlo sostenible, cómo hacerlo justo. Y bueno, es parte de las decisiones y conversaciones que hay que tener desde ya, porque el envejecimiento poblacional está a la vuelta de la esquina. El mismo censo lo muestra. Ya en 2050, 2 de cada 10 personas en El Salvador van a ser adultos mayores. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita con las pensiones? Parece que está empeorando. Y finalizaría por mi intervención por ese lado. Muy bien, creo que de nuestra parte estamos muy satisfechos con toda la información que nos han brindado. De verdad creemos que vamos a hacer lo mejor posible por un proyecto bien estructurado. Entonces ya solo queda agradecerle por su tiempo, por toda la información que nos brindó, los datos que también nos otorgó. Van a ser de mucha utilidad en nuestro proyecto y nada, muchas gracias. Excelente, para mí un gusto y felicidades por haber tomado un tema bien interesante. Es un tema un poco triste, lúgubre, pero hay que platicar de él. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, ánimo y suerte con el ciclo. Gracias. Adiós. Hasta luego.